Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por abrirnos las puertas, ¿no?, de vuestra iglesia para poder comentaros acerca de lo que está pasando en el mundo, ¿no?, con la iglesia perseguida y también del Ministerio de Puertas Abiertas y además de la palabra de Dios, ¿no?, que siempre es un privilegio y una responsabilidad. Bueno, como sabéis, casi ya estamos en Navidad y la verdad que si salimos a la calle y vemos todo lo que hay montado, ¿no?, todo parece indicar que la Navidad va acerca de regalos, de decoración, de árboles, de luces, pero bueno, sabemos que no va de eso, ¿no? Va del nacimiento de Jesús y me atrevo a decir que ni siquiera del nacimiento de Jesús, ¿no? Va acerca del propósito, de por qué nació Jesús, ¿no? De la meta, de lo que iba a hacer, ¿no? Porque si no nos quedamos solo con el 1% de la historia, ¿no? Si nos quedamos simplemente con el nacimiento de alguien como fue Jesús. Vamos a poner ahora un vídeo, que es el primer vídeo, que me gustaría que lo vierais y que reflexionarais, porque va a hilar muy bien con un poco lo que vamos a hablar hoy. Así durante toda tu vida. Algo que funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero está como una pastilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. ¿Se puede apagar la luz? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Gracias. ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix no lo vea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes ver las ideas por la ventana o encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que has propuesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, pues creo que todos tenemos esa sensación de que hay algo más, ¿verdad? Da igual que hayas nacido en Hispanoamérica, en África, en Europa. Todo ser humano tiene esa sensación de que hay eternidad, de que hay algo más, ¿no? De que lo que ven nuestros ojos no es lo único que hay. Y han reflexionado sobre ellos muchos escritores y filósofos y me gustaría leeros un extracto de C.S. Lewis, que seguro que muchos ya habéis oído, pero que me parece súper interesante. Dice algo así como que las criaturas no nacen con deseos a menos que haya algo que lo satisfaga ese deseo. Por ejemplo, un bebé tiene hambre porque existe la comida. Un pato quiere nadar porque existe el agua. Los seres humanos tienen un deseo sexual porque existe el sexo. Dice
que si encuentro en mí un deseo que no se puede satisfacer con ninguna experiencia en este mundo, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo y, por tanto, concluye su reflexión filosófica, debo hacer que el objetivo principal de la vida sea avanzar hacia ese otro mundo y ayudar a otros a alcanzar lo mismo. Uno de los grandes propósitos de la Navidad es precisamente eso, es llenar ese vacío, ese anhelo de eternidad que tenemos y ayudarnos a caminar hacia ese otro mundo, ¿no?, que está preparado para nosotros. Jesús mismo dijo que Él era el que venía a saciarnos, a saciar nuestra sed, a darnos de comer un alimento que nos daba eternidad, que no íbamos a pasar hambre, y un montón de paralelismos más que hace con cosas habituales, ¿no?, y que nos llevan a esa reflexión de que Él ha venido a llenarnos. Pero para eso hay otra parte que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, que tenemos que creerle, seguirle, caminar con Él, ¿no? Y lo importante, por lo tanto, son dos cosas. Uno, quién dijo ser Jesús y quién era realmente, por un lado, si era cierto y si merece la pena caminar con Él. Y la otra es qué vamos a responder nosotros ante esa afirmación y esa rotundidad y esa verdad absoluta, ¿verdad? Muchísima gente dice que Jesús, ¿no?, era un profeta. Los musulmanes creen que Jesús era un profeta, otros que era un revolucionario, otros que era el primer comunista, otros que era un maestro de la moral y fue asesinado por intentar mejorar el mundo, y otros, como los que le mataron, dicen que era un blasfemo porque se hacía igual a Dios y por tanto era un blasfemo al que había que matar. Pero actualmente, no sé si os ha pasado, a mí me pasa muchas veces, cuando hablas de Jesús en tu entorno laboral, fuera de la iglesia, hay mucha gente que dice que Jesús jamás afirmó ser algo más que una persona, nunca hizo alusión a una divinidad, pero realmente si estudiamos sus biografías, que son los evangelios, vemos que sí que Jesús en infinidad de ocasiones lo hizo. Entonces, quien dice eso o no ha leído los evangelios, no ha leído sus biografías, o realmente miente. Jesús en infinidad de ocasiones, como hemos dicho, dijo que era la luz en una fiesta en la que se estaba celebrando que Dios era la luz de su pueblo. Él dice, yo soy la luz. En otra en la que se está celebrando que Dios es el que provee el alimento, Él dice que Él es el alimento eterno. En otra ocasión dice que antes de que Abraham fuera, Él era, diciendo que no tenía principio ni final, que no había sido creado. Y en ese contexto vemos que Jesús sí que afirmó ser mucho más que un profeta, que un revolucionario, que un maestro de la moral o que un rabí, ¿no?, como el rabí por excelencia. Él era el que dijo ser, porque no solo lo confirmó y lo afirmó, sino porque hay pruebas de ello. Y para mí hay dos pruebas del algodón, como se suele decir, que son las claves. Y una de esas pruebas es que Jesús cumplió todas las profecías que se hicieron de él cientos de años antes. Nadie las pudo cumplir, nadie las cumplirá porque es imposible. Dicen que es más probable que te toque como 8 o 10 veces la lotería de manera seguida todas las navidades. Matemáticamente es cero y en Jesús se cumple todo. Y eso es uno de las pruebas de algodón, como digo. Pero la segunda prueba de algodón es que otra de las profecías que tenía que ser evidente al pueblo también la cumplió, que era la realización de milagros. Milagros que nadie en su época negó. Hay escritos de la antigüedad en la que sus enemigos, los que le mataron, no podían negar y lo que decían es que su poder no venía de Dios, que su poder venía de Satanás, pero nadie podía negar que Jesús hacía milagros y que cumplía con todas las profecías que se habían dicho, incluyendo esta que es sobrenatural y era evidente. Os invito a googlearlo esta semana porque me parece un tema súper interesante, ¿no? Profecías cumplidas en Jesús. Así que, sabiendo que hay algo más, como veíamos en el vídeo, que el ser humano tiene ese anhelo y como decía C.S. Lewis, que ese anhelo no existiría si no hubiera algo que lo satisface, que Jesús dijo, es quien dijo ser, que es el Mesías, que es el Eterno, que es el enviado por Dios. ¿Puedes poner la otra presentación? Que es quien dijo ser, el Mesías, el Eterno, la vida, nuestra salvación, el enviado por Dios, el punto de unión de Dios y el hombre. Tenemos ahora que decidir si nos interesa conocer a ese Dios, si nos interesa caminar con ese Dios, ¿no? Porque Jesús realmente puede llenarnos, ¿no? Si es quien dijo ser, pero tenemos que ver si ese Dios es un Dios terrible, como algunos nos lo pintan, o es un Dios con el que merece la pena poner todo de nuestra parte para poder caminar con Él, aprender de Él, ser más como Él, ¿no? Así que para ello
y como he titulado la predicación, voy a ir para abajo. Lo importante es conocer cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios. Así que vamos a la siguiente. No sé si llega la señal. Vale, la siguiente. ¿Cómo es el corazón de Dios? En esta mañana me gustaría centrarme en 3 parábolas. Y como luego voy a enlazar con la presentación de Puertas Abiertas, por no extenderme muchísimo, voy a parafrasear los textos, os voy a explicar y os invito a que os lo apuntéis y esta semana podáis verlos y podáis leerlos en casa. Es Lucas 15. Me voy a centrar en 3 parábolas. La de la oveja perdida, que seguro que la conocéis todo, y nos cuenta la historia, nos cuenta Jesús, porque una parábola al final es una historia que nos cuentan para enseñarnos algo que trasciende a algo más importante con elementos cotidianos de la vida. Pues aquí Jesús utiliza algo que era muy cotidiano en la época, era el pastorado y las ovejas. Y nos dice que un hombre tenía 100 ovejas, va, la saca como cada día, pero cuando vuelve a hacer el recuento se da cuenta que le falta una oveja. Y sabéis que una oveja sola en un campo es cuestión de tiempo, sobre todo en esa época que había muchísimos lobos y muchísimos animales depredadores, era cuestión de tiempo, quizás horas, que esa oveja muriera. El pastor va a buscar la oveja que se había perdido, la encuentra, se la lleva de vuelta y dice, Jesús más adelante en el texto, que vuelve súper contento y de la misma manera, cuando alguien que se ha perdido vuelve a Jesús o alguien que nunca ha conocido a Dios conoce a Jesús, en el cielo se hace una fiesta y se celebra, porque es más importante para Jesús una persona perdida que vuelve a Él que 99 que se creen justos, ¿verdad? Que creen que tienen todo ganado por sus propios méritos. Nos cuenta otra historia, haciendo el paralelismo esta vez con una moneda, y nos dice que una mujer tenía unas monedas de plata y esas monedas de plata pierde una. La mujer mueve cielo y tierra en la casa, empieza a limpiar, a colocar, a mover muebles hasta que encuentra la moneda de plata. Y cuando la encuentra nos dice más o menos lo mismo, que lo celebra, ¿no? Vemos que Dios literalmente, y por eso la Navidad la celebramos, movió cielo y tierra para que podamos tener salvación en Él y podamos celebrar que hemos sido encontrados los que estábamos perdidos. De la misma manera se celebra una fiesta por esa persona que se ha perdido y que vuelve. Y la tercera, y me voy a detener más en esta, es la del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le pide al padre que le dé la herencia. Ahora, podemos pensar que simplemente le estaba pidiendo que le diera el dinero que le correspondía cuando muriera el padre. Pero en ese contexto, en esa sociedad, lo que le estaba diciendo al padre es por mí como si te mueres. Y además, en una cultura en la que el honor y el apellido era súper importante a nivel social, lo que le estaba haciendo es destrozarle toda la honorabilidad que podía tener esa familia. Y además estaba poniendo en riesgo el sustento de la familia al dividir todo y al llevarse la mitad de esa familia en concreto y también de las posteriores generaciones. No era simplemente adelántame un dinero. Aún así, el padre decide darle el dinero al hijo y el hijo se va a otro país, nos dice el texto, y se funde el dinero. Cuando se acaba el dinero, porque el dinero no es eterno, empieza a decaer esta persona hasta que llega a lo más miserable que había en esa época, que era cuidar cerdos. Los cerdos para nosotros los relacionamos con comida rica, pero en esa época era un animal impuro, los judíos siguen sin comer cerdo, pero es que además desde pequeño te enseñaban a que ese animal es asqueroso. No querías ni tenerlo a 20 metros y menos tener que limpiarlo y cuidarlo. Y cae tan bajo este hombre, este chico joven, que dice que quería comer de la comida del cerdo porque pasaba hambre. Así que en ese momento hace clic su cabeza y dice, voy a volver con mi padre, porque aunque no soy digno, aunque le he insultado, aunque he puesto todo lo que habíamos dicho en riesgo de la familia, al menos que me haga ser siervo y una vez que sea siervo, pues por lo menos tendré que comer. Podré comer algo y no tendré que estar ahí deseando la comida de los propios cerdos. Así que el hijo decide irse. Nos dice el texto, más adelante, en Lucas, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Es brutal esta escena, ¿verdad? Porque el padre rompe con todo lo que le habían enseñado desde pequeño. Le tenía que haber repudiado. Dice que corre hacia él. Un hombre no podía expresar sus sentimientos ni salir corriendo de esa manera. Dice que le abraza al cuello y le besa y rompe todo lo que le habían enseñado desde el principio por acercarse a su hijo. Y aquí vemos un poco el corazón de Dios, ¿no? Que rompe con todo lo que estaba
que es políticamente correcto para intentar acercarse a nosotros. Y lo veíamos en Jesús cómo comía con publicanos, cómo comía con personas que quizá nosotros ni nos acercaríamos, porque a veces somos así de religiosos, ¿verdad? En vez de tener ese corazón como tiene el Padre. Dice el versículo 21, y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Continúa el resto de versículos. Pero el Padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traer el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que dice que el padre besa al hijo, le abraza, sale corriendo a su encuentro, y no solo eso, sino que monta una fiesta con el animal más engordado para una ocasión especial, le pone un anillo, le quita la ropa, le limpia, le cambian la ropa, las sandalias, y le pone un anillo, que quiere decir que es parte de la familia de nuevo, que es aceptado, que es perdonado, que todo lo que le había hecho al padre ahora ya no tiene importancia, que lo importante es que está ahí, que estaba muerto y está vivo, que ha sido perdonado. Y este es el corazón de Dios, que nos acepta, que nos perdona, que no tiene en cuenta que le hayamos hecho las afrentas que les hemos hecho. Si nosotros nos volvemos a Él, Él nos pone el anillo y nos viste de nuevo. Y si hemos dicho que uno de los propósitos era saciar esa necesidad de eternidad, uno de los propósitos de la Navidad, ahora vemos que es el tiempo de las segundas oportunidades. Es el tiempo en el que vemos que podemos empezar de nuevo con Dios y que tenemos un valor para Él y que por tanto hay esperanza. Se ha ido muy para arriba, pero bueno, dejamos la presentación porque realmente cuando estoy dándole a cambiar no cambia. Seguimos adelante. Tenemos un gran valor para Dios, hay esperanza para nosotros porque Dios nos ama, porque se humanó, porque el propósito de la Navidad era crear un puente entre Dios y nosotros, y porque ese valor no lo marca lo que dice el mercado laboral o lo que dice Occidente, o si estamos en un país donde la violencia es la forma de vida, no tenemos valor como humanos. Ese valor lo marcó la sangre de Cristo y tenemos un valor incalculable. Así que te animo a conocer a ese Dios, a ese Jesús, si todavía no le has conocido. Y si ya eres cristiano, si ya has cambiado tu rumbo, si ya has cambiado tu manera de vivir y ya vas andando con Jesús, si ya le has dicho: perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo y contra ti, como hizo el Hijo, dice a partir del versículo 25 lo siguiente, y es una enseñanza para los que ya estamos en Cristo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Se enfadó tanto que le echó en cara que lo hubiera recibido así, a lo que el padre le respondió: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Sabéis? Hay una gran diferencia con esta parábola y las otras dos. No sé si la habéis observado. ¿Sabéis cuál es? En las otras dos hay alguien que va a buscar a lo que se había perdido. Y aquí nadie busca al que se había perdido. ¿Sabéis culturalmente de quién era la responsabilidad de buscar al que se había perdido? El hermano mayor tenía que haber impedido que ese hermano se llevara la herencia, se fuera, rompiera la familia y fundiera el dinero de su padre. Pero no hizo nada. Y quizás estamos siendo como el hermano mayor, que no estamos yendo a recoger a ese hermano que está caído. Quizás está en la iglesia, quizás está fuera, quizás no es hermano, quizás es una persona que no conoce a Cristo todavía. Y quizás estamos fallando en eso, o quizás es todavía peor. Y ante un hermano que ha vuelto al Padre o una persona que se ha convertido, vemos que se le abren muchas puertas y de repente miramos y en vez de alegrarnos, de regocijarnos, de celebrar fiesta, decimos para adentro, porque obviamente no lo exteriorizamos como el de la historia, pero en nuestro corazón está. Decimos: pero si yo he estado aquí todos estos años, si yo he estado sirviendo en la iglesia, si yo he estado haciendo esto, si yo te he sido fiel, Dios, ¿cómo que ahora esta persona celebra eso? Y quizás hay eso en nuestro corazón, ¿no?
Así que el reto que tenemos como iglesia es salir ahí fuera, nuestro entorno, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro barrio, y intentar alcanzar a esas personas que están perdidas. Eso para los que no conocen, y los que conocen, que sabemos que están en situaciones difíciles, en momentos delicados por salud, por cualquier tipo de tema económico o simplemente personal, tenemos la responsabilidad como el hermano mayor de levantarle, de ayudarle, de visitarle, no solo de saludarle el domingo y decir, hermano, oraré por ti. Eso es muy típico, ¿verdad? Oraré por ti, hermano. La enseñanza que vemos de Jesús y el corazón de Dios no es esa, no es oraré por ti. Es oraré por ti, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos a tomar un café, ¿por qué no quedamos para comer? Y es la responsabilidad de todos. No es la del padre, como alguno podría esperar en la historia, es del hermano mayor que somos cada uno de nosotros. Así que tenemos dos responsabilidades como iglesia o dos grandes objetivos, que una es conectarnos con Dios, conectarnos congregacionalmente y que cada uno nos empuje a conocer más a Dios, pero también es conectarnos entre nosotros. Y creo que en la sociedad que vivimos, cada vez más individualista, estamos fallando en esto, sobre todo en ciudades como Madrid. Ojalá y no sea el caso, y hablo con libertad porque no conozco la iglesia, ¿no? Uno cuando está en su iglesia local, a veces tiene que tener cuidado que dice, ¿no? Pero como no conozco, os lanzo esto. Y es que tengáis relaciones auténticas los unos con los otros y los conozcáis, y no sea solo un saludo del domingo. Y el objetivo de Puertas Abiertas, si puedes ir cambiando a la otra presentación, el objetivo de Puertas Abiertas es precisamente esto, el ayudar a una parte de la iglesia que está en otros países y que no tiene la ventaja, la suerte, aunque la suerte no es una palabra teológicamente correcta, digamos, la bendición que tenemos de estar en países con libertad, ¿no? Mi mayor preocupación, llamaba a Jesús, no encontraba aparcamiento. Esa era mi preocupación esta mañana. Pero hay hermanos que su mayor preocupación es saber si por reunirse en su casa o en una iglesia, si van a ser atacados, ¿no? Y cuáles son las consecuencias. Voy a beber un poquito de agua. Vemos detrás, en mi espalda, la lista mundial de la persecución. Es una lista que ayuda a Puertas Abiertas. Para quien no conozcáis Puertas Abiertas es un ministerio que ayuda a los hermanos donde por ser cristiano eres perseguido. Es decir, no porque te ha pillado una guerra o porque estás en un país, en una circunstancia, digamos, de pobreza o problemática. Es simplemente porque por ser seguidor de Jesús pagas un precio, y es un precio de persecución en distinto grado. Pues aquí en el mapa vemos los 50 países con mayor persecución. Son 365 millones de cristianos los que están siendo perseguidos. Yo me acuerdo cuando empecé de voluntario, yo soy voluntario, de lunes a viernes trabajo en un trabajo secular, pero cuando empecé había como unos 100 millones menos y fue igual hace 5 o 6 años. 365, eso quiere decir la población de 7 Españas juntas está siendo perseguida, o la población entera de Estados Unidos y de Canadá. Y eso quiere decir, como vemos ahí en la diapositiva, que 1 de cada 7 cristianos está siendo perseguido. Si nos vamos a África, es 1 de cada 5 cristianos está siendo perseguido. Y como es Navidad, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que nos centráramos en los niños, porque según la edad que tengas y según si eres hombre o mujer, la persecución te afecta de una manera distinta, ¿no? Aquí dice solos por su fe. ¿Qué quiere decir solos por su fe? Pues que los niños, y se han hecho estudios en el que el 72% de niños en estos 50 países sufren soledad, sufren una gran soledad por motivo de su fe. Me gustaría que nos centráramos en Bangladesh, si puedes pasar a la siguiente, para ver un poco qué es lo que sufren los niños, por ejemplo, en ese país. Pues vemos que sufren acoso verbal, es decir, insultos, burlas, también les excluyen, les atacan físicamente, y no solo excluyen a las personas que son cristianos, sino que si tú eres de otra religión mayoritaria en esa ciudad y tienes un amigo cristiano, también te hacen el vacío a ti, también te excluyen, también te echan de tu trabajo, con lo cual los cristianos se ven completamente aislados de la sociedad. Incluso en algunos puntos le prohíben a los niños ir a la escuela para formarse. Vamos a ver ahora un testimonio de una hermana que le han puesto Rumana como nombre. Obviamente no es su nombre para proteger su identidad, pero vamos a verlo, es un hecho real. Es un testimonio real.
Cuando volví del colegio, encontré mi casa completamente quemada por un fuego enorme. Nadie de nuestro pueblo se ofreció a ayudarnos. Se quedaron mirando sin hacer nada. Solo una mujer vino a ayudarnos, pero otras la reñían, diciéndole que no ayudara a los cristianos. Rumana tiene 9 años y es la mayor de 3 hermanos. Vive con sus padres en un pueblo mayoritariamente musulmán en la zona norte de Bangladesh. Cuando salimos de casa, la gente comienza a rezar en voz alta, pidiendo a Alá que los proteja de nosotros. Dicen, hemos visto a una persona impura. Rumana y su familia han tenido que sufrir muchos tipos de persecución y discriminación desde que decidieron seguir a Jesús. Una vez mi madre fue a lavar ropa y yo me quedé sola en casa. Me insultaron y empezaron a empujarme contra la pared de hierro de nuestra casa. Parecía que intentaban romperla. Me quedé callada. Mi madre habría hecho lo mismo. Me llamaron prostituta y gritaban, ven aquí que te voy a matar, pero no fui. Tras el incendio, la familia perdió la mayoría de sus pertenencias. Sin ropa y sin saber si tendríamos comida, nos sentimos completamente indefensos. Todos lloramos. Rumana sufre acoso escolar frecuentemente a causa de su fe en Dios. Sus compañeros de clase se niegan a sentarse cerca de ella por ser cristiana. Mis profesores les ríen y les dicen, no os relacionéis con la cristiana. Le enseñaremos, pero vosotros debéis manteneros alejados de ella. Si os juntáis con ella, podríais terminar convirtiéndoos en cristianos también. Por eso no tengo amigos. Ellos son musulmanes y hacen piña mientras yo me quedo sola. Pero siempre sonrío. Si no, pensarían que eso me pone triste, me afecta. Y podría hacer que lo hicieran más. Solo lloro cuando estoy sola, para que no me vean. A pesar del dolor y de la violencia, su familia sigue viviendo para Jesús. Uno de los motivos de mayor alegría para Romana es la escuela dominical, donde puede cantar alabanzas, aprender más acerca de Dios y pasar tiempo con amigos. Para ella, la iglesia es un lugar donde no sentirse sola. Me encanta celebrar la Navidad porque es cuando todos los cristianos nos reunimos y cantamos juntos. Cantamos canciones y leemos la Biblia. Leemos la palabra de Dios y compartimos un pastel. Primero oramos y después nos comemos la tarta todos juntos. Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, pero la gente no lo entendió y le torturaron. Igual que nosotros sufrimos la persecución, a él también lo persiguieron. Una vez leí en un libro que para seguir a Jesús tienes que enfrentarte a sufrimientos parecidos. Perdono de todo corazón a aquellos que me persiguen. Solo el amor de Jesús me da fuerzas para enfrentar toda esta persecución. Su amor me trajo hasta aquí y estoy segura de que este es el camino correcto. Por favor, orad por mí para que pueda ser una creyente fiel, para que me sienta animada y no me venga abajo cuando haya persecución.
para que pueda ser más valiente. Esta Navidad, los niños como Rumana necesitan sentir que no están solos. Con tu apoyo, puedes ayudarles a crecer y convertirse en el futuro de la Iglesia. Demuestra a los niños perseguidos como Rumana que no están solos. Bueno, a pesar del acoso y de lo que sufren nuestros hermanos, y en este caso los niños, encuentran su fuerza en la fe que tienen en Jesús, ¿verdad? Como decía la hermana del vídeo, ¿no? Que Dios está con ellos y esos espacios son los espacios donde ellos pueden sentir comunidad, pueden sentir seguridad. Y la pregunta sería, ¿qué hace, por ejemplo, Puertas Abiertas en Bangladesh? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Provee refugio para ellos, ayuda a personas que son discriminadas y echadas de sus trabajos a formarles y poder tener un oficio con el que ganarse la vida. Les da ayuda postraumática porque a veces en Occidente creo que creemos o pensamos, tenemos la idea feliz de que un hermano perseguido no sufre secuelas, no sufre de una manera intensa, ¿no? Como que medio el Espíritu Santo te hace flotar de alegría y la realidad es que no, la realidad es que cuando uno sufre, sufre, al igual que Jesús sufrió en la cruz y dijo, pase de mí esta copa. Jesús no estaba flotando ni feliz, dice que lloraba lágrimas de sangre del estrés, de la ansiedad, de que sabía lo que se le venía encima, porque era muy consciente que iba a cargar todo el pecado, ¿no? Y a veces nos pensamos que Jesús sí sufrió, pero que sus hijos no vamos a sufrir, ¿no? Y como decía la niña, y lleva razones, que por seguirle precisamente muchos hermanos que podrían vivir bien como el resto de sus vecinos, están sufriendo. ¿Qué más hace? Pues ayuda de emergencia, comida, techo, ayuda pastoral, formación espiritual a los hermanos y a las personas que se convierten, construcción para iglesias, colegios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde Madrid, desde la iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo, de esa iglesia universal? Pues lo primero es orar, como vemos ahí en la diapositiva. Es lo más importante porque sabemos que la oración cambia circunstancias. Lo segundo que podemos hacer es responder, no quedarnos simplemente con la información y quedarnos parados, sino movernos, ¿no? Lo siguiente es escribir. Podemos online escribir cartas a hermanos que están en la cárcel por simplemente compartir del evangelio a un vecino suyo. Podemos escribir online, movilizarnos, hacer seguimiento en las redes de Puertas Abiertas, darle a me gusta, compartir, visibilizar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra iglesia local, en nuestros compañeros, lo que está pasando con nuestros hermanos. Hay 365 millones de hermanos perseguidos y esto jamás sale en la tele. Sabemos por qué no sale en la tele, no es casualidad. Pero tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Y por último, infórmate. Y porque la mejor manera de orar es saber por qué temas debemos de orar y que eso también mueva nuestro corazón. Y la mejor manera de hacerlo es inscribiéndolos. Van a repartir a unos hermanos unos boletines donde podréis inscribiros para recibir noticias de manera totalmente gratuita. Si lo queréis al correo normal, ordinario de toda la vida, o si lo queréis al email, las recibiréis. Y eso os ayudará a entender cuáles son las necesidades reales, ¿no? Hermanos que están sufriendo, los países, por qué temas orar y fomentarnos. Así que os animo a que lo hagáis, yo luego estaré detrás y cualquiera que se quiera inscribir, cualquiera que quiera hablar, cualquiera que quiera ampliar. Y por supuesto la O de ofrenda, que creo que se me ha olvidado, pero la realidad es que si no fuera por ese dinero, y cada euro cuenta, no es mucho ni poco, es lo que Dios ponga en el corazón a cada uno. Si no fuera por ese dinero, nada de lo que se lleva a cabo se podría realizar. Así que solo quería daros las gracias de nuevo por abrirnos vuestras puertas para compartir de la situación de nuestros hermanos y desearos que Dios realmente os bendiga, que Dios use también, como decía el hermano, pues todo el tema de la Navidad, los actos. Creo que es un buen momento para hablar de temas espirituales profundos y del significado real de la Navidad. Así que Dios os siga usando aquí y os bendiga mucho. Muchas gracias.